Bienvenidas y bienvenidos a Fondo con María Emma, este programa de noticias Caracol Ahora que se emite todos los domingos a las 8:30. Hoy tal vez con un personaje muy excepcional, un personaje Angela Dorothea Merkel, que durante los últimos 16 años ha sido la canciller alemana, una química cuántica experta, dijéramos, y doctora en física, que ha dominado a Europa, que ha manejado a su país, que ha de alguna forma liderado muchas de las crisis difíciles y que ha sido motivo, dijéramos, de una de las biografías más importantes y de las historias más importantes que hayamos tenido. Sexta reimpresión de este libro, Angela Merkel, La física del poder, que como dice su prologuista, el importantísimo escritor y novelista colombiano, lo llama a la historia de este libro, esa fascinante novela que hay detrás de una de las mujeres más poderosas de la historia reciente de Europa y acaso del mundo, dice Juan Esteban Constaín, a quien damos la bienvenida con nosotros hoy para comentarlo, a Cristina Mendoza, coautora de este libro junto con Patricia Salazar, dos mujeres que, como Constaín mismo también comenta, que hacen dos colombianas con tanto oficio en Colombia y sobre temas colombianos, dos periodistas duras y fuertes, hablando y dedicándole tantos años a la líder alemana, a la física del poder, como ellos le llaman, y a un viejo amigo, Tobias Kaufer, rescatado para este programa de El Mundo, el gran periódico, uno de los grandes periódicos, que él nos dirá mejor cómo se pronuncia que yo, de Alemania, para conversar sobre esta mujer, sobre el legado que nos deja y, por supuesto, sobre su fascinante historia en estas épocas, dijéramos, de celebración del Día Internacional de la Mujer. Gracias a los tres y Constaín, ¿es de verdad la mujer más importante del mundo? Bueno, pues encantado de estar aquí. Mil gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios. Y yo creo que sí, hoy en día sí, es una lástima que estemos casi en la víspera de que deje de serlo, pero el legado político de Angela Merkel es fundamental para Alemania, para la Unión Europea y para el mundo. Fue durante muchos años un asidero de lucidez, de sensatez, de seriedad en medio de este panorama tantas veces tan decadente, tan caótico y representado por valores tan distintos a los que ella encarna y que le dieron ese peso y ese liderazgo, repito, no solo en su país, sino también, y esto es muy importante en nuestro tiempo, para la Unión Europea. Y Constaín, tú dirías, Juan Esteban, uno podría afirmar que va a quedar una cierta orfandad, dijéramos, en esa Alemania que usted bien conoce y en Europa después de Angela Merkel, o ese vacío va a ser llenado. No, yo creo que sí es una orfandad que ya estamos sintiendo todos desde hace rato. Obviamente sus malquerientes y sus enemigos estarán de fiesta, porque sin ella en el panorama también tendrán más fácil hacer y decir ciertas cosas, pero la autoridad moral de Angela Merkel y su significado en la vida alemana en las últimas 2 décadas casi, pues es algo que no se puede exagerar. Y yo sí creo que se siente un gran vacío y en los momentos de crisis como que la sociedad alemana tenía ese referente y ese motivo de tranquilidad y ahora sí hay un guayabo, como decimos los colombianos, muy profundo porque sin haberse ido ya se siente su ausencia. Cristina Mendoza, ¿por qué, como pregunta Juan Esteban Constaín, dos colombianas se dedican tantos años a investigar a Angela Merkel y a escribir finalmente este libro, La física del poder? ¿Qué hallaron ustedes ahí en esta mujer que investigaron tanto tiempo, Cristina?
Gracias María Emma por esta oportunidad. Me da mucho gusto estar en este programa y también con Tobías y con Juan Esteban, claro está. Bueno, en realidad la idea fue de Patricia, la coautora. Ella lleva más de 15 años, 20 años aquí en Alemania, investigando, obviamente escribiendo para El Tiempo, fue corresponsal del Tiempo mucho tiempo. Y yo trabajo en Deutsche Welle, en el canal internacional de noticias en el programa español, y las dos nos dimos cuenta que hacía falta una biografía en español de Angela Merkel, un reportaje de largo aliento sobre, como ya han dicho ustedes, la mujer más poderosa del mundo. Es algo que nosotras también consideramos así, y sobre todo contar de la mano de la historia también alemana, la vida de esta mujer y de dónde salió, por qué es, cómo piensa, por qué de toda su biografía salen a traslucir tantas cualidades que hoy en día llaman tanto la atención para todas las personas en todo el mundo. Como ha dicho Juan Esteban, es una líder. El liderazgo que tiene Angela Merkel se basa también en esa cualidad que ella ha definido o definió desde 2005 cuando asumió el cargo de canciller, y es que gobernar para ella significa servirle al pueblo alemán. Y lo hizo desde el comienzo, cuando significó, por ejemplo, su oficina. Ella nunca se ha sentado en este mamotreto gigantesco que dejó Gerhard Schröder, que pesa 1 tonelada, es grandísimo, 4 metros este escritorio. Ella decidió sentarse en una mesa aledaña de juntas, mirando por la ventana hacia el Parlamento alemán. Ella realmente considera que servirle al pueblo alemán es gobernar para ella, y sobre todo acatar siempre las leyes y la Constitución. Es una mujer que indudablemente, como ya ha dicho Juan Esteban, nos va a hacer mucha falta. Se va a abrir un periodo de gran incertidumbre y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que ha sido la primera mujer y hasta ahora única, porque de las elecciones del 26 de septiembre de este año seguramente va a resultar un hombre como canciller. Tobías, hablando de eso, tenemos a esta mujer que llegó a los 51 años al poder, que venía de Alemania del Este, hija de luteranos. De alguna forma, lo que nos describe bien esta biografía, eh, ese peso que ella pudo tener en la política alemana, en cómo se puede entender y cómo fue capaz de sostenerlo durante 16 años, después de Kohl y Schröder y estos grandes líderes, una mujer. Sin duda, Angela va a dejar un vacío muy grande en Alemania, también en Europa y en el mundo, porque es una persona que tiene la capacidad y la paciencia de mediar en conflictos internos, no solamente en Alemania, también en Europa, y sin esta capacidad vamos a tener un problema definitivo en Alemania después de las elecciones en 2021. Y la otra cosa es que Angela Merkel es una persona que siempre ha ponido el problema en el foco, en la búsqueda de una solución. Y esta capacidad era una de las grandes fuerzas que ella tuve. Y ahora que viene la decisión que se tome de quién será el candidato, y las alternativas en septiembre que excluyen a una mujer, probablemente si los verdes no la sacan, esa capacidad de alianzas en Alemania seguirá manteniéndose, y la posibilidad que quiero también preguntarle a Constantin de ese relacionamiento entre Francia y Alemania se irá sosteniendo. ¿Qué ve usted primero todavía sobre ese tema? Yo primero quiero decir que todavía hay la posibilidad que vamos a tener una canciller en las próximas elecciones, porque la figura que podría ser en el futuro la canciller es una persona, una mujer del Partido Verde, que ya cada vez es más fuerte. Y yo no voy a decir que esto no es posible en el futuro en Alemania, y también no en las elecciones en 2021. So, tenemos que tener un poco más paciencia que pasa en el futuro, en estos meses que son llenos de problemas con la pandemia en Alemania también. Y por eso yo quiero decir que todavía hay esta posibilidad que Alemania va a tener en el futuro también
una mujer como jefa de gobierno. Y para los tres, Constaín, empezando en la geopolítica, ¿qué significa este futuro, este legado que nos deja en la relación con China, con Rusia, con Francia? Explíquenos usted un poquito ese peso de Alemania tan fuerte. Sí, pues es enorme. Yo creo que hay varias cosas por analizar o por lo menos por señalar. Una de ellas es que ya hay un antecedente político en Alemania con respecto a lo que aquí o en muchas partes se llama la gobernabilidad, y es que las elecciones pasadas fueron muy difíciles. La constitución de una coalición funcional de gobierno fue muy difícil porque en ese momento el panorama y la agenda estaban marcados completamente por el fenómeno y el problema en Europa de los refugiados, de los inmigrantes, que ya sabemos que ahí Angela Merkel tuvo una participación casi heroica de echarse al hombro la defensa de la hospitalidad europea y sobre todo alemana frente a la tragedia siria. Pero eso en términos políticos dentro de Alemania le costó muchísimo y se pensaba que estas elecciones iban a ser una cuenta de cobro todavía más dura sobre las consecuencias de ese problema, y resulta que todo cambió por cuenta del coronavirus. Ya nadie habla de los refugiados, y ahora todo será la reconstrucción del mundo después de la pandemia, y ahí yo creo que Alemania tiene mucho por decir para empezar en Europa, y yo creo que ese vínculo entre Francia y Alemania será cada vez más importante, además con el Brexit, con el funesto Brexit, funesto en mi opinión, ya consumado. Y yendo al tema, volviendo al tema, dijéramos, de estas conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, cuando uno ve a la Merkel, Cristina, a mí no me queda claro si es feminista, y se lo pregunto como a los tres. ¿Merkel uno la podría llamar una feminista o al contrario ha sido una mujer que, siendo mujer y líder mujer, pero no tiene como este sello feminista? ¿No? A los tres empezaremos por Cristina, ¿qué es? Bueno, nosotras tenemos un anexo, un capítulo en el libro que define, que responde a esta pregunta de si Merkel realmente se considera feminista, porque no solamente si es o no es, sino lo que ella se considera. Y a ella a lo largo de su carrera política siempre le han preguntado eso, si es feminista o no, y ella siempre responde que no. Y responde que no por varias cuestiones. La primera es que ella no le gusta adornarse con títulos que no se ha merecido porque no los ha luchado, y lo ha dicho ella. Feministas como Alice Schwarzer, otras mujeres, han tenido una lucha en términos de feminismo que ella no la ha vivido, pero además de eso, ella en vez de considerarse feminista, realmente lo que cree y por lo que aboga es por la paridad entre los hombres y las mujeres. No olvidemos que Angela Merkel, su primer ministerio entre 1991 y el 94, en la era de Kohl, fue el Ministerio de Asuntos de la Mujer y de la Juventud, y ella logró incluir en un parágrafo del artículo 3 de la Constitución alemana algo muy importante, ¿no? Y es que el Estado va a cumplir o garantizar la igualdad, esa paridad entre hombres y mujeres. Entonces ella siempre habla de la paridad, que es algo que le parece lógico, que no tiene que repetir. Ella la criticaron mucho, por ejemplo, también en 2005, cuando se lanzó como candidata a la Cancillería, porque le criticaban y le decían, bueno, pero es que usted no le habla, no se dirige a las mujeres específicamente. Ella decía, no lo hago porque es que no deberían votar por mí por ser mujer, sino por mis conceptos y por mis valores, por esas concepciones como política, ¿no? Y en este caso, ella sabe que hay muchas jóvenes que la ven a ella como una referente, pero también dice que llegar a esa paridad no es solamente un derecho, sino también una responsabilidad, y que es una golondrina, como dice ella, no, una sola golondrina no hace verano. Entonces, no se considera feminista, es un referente para muchas mujeres, pero aún así falta mucho camino. ¿Y fue importante que fuera mujer todavía? Yo, definitivo es su ejemplo y éxito he preparado el camino para muchas otras mujeres en el mundo, para que ellas puedan también ser líderes de gobiernos y estados. Yo creo que la calidad del trabajo es que es
importante con la figura de Angela Merkel, no que es una mujer o que es un hombre, es la calidad del trabajo, y por eso yo creo que este es un ejemplo que tiene mucho impacto para el futuro. Yo quiero El, agregar, sí, sí. perdón, yo quiero agregar que de todas maneras tiene ese impacto del que habla Tobías también porque en los 193 países del mundo solamente 12 son regidos por mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, Angela Merkel sentó como unas bases, ¿no? Fue como una la primera. En Alemania, pues fue la mujer, la primera mujer y la política más joven en ser nombrada canciller, con la elección más alta en ese entonces también. Y ella ha ayudado, digamos, a todas estas mujeres que se han propuesto llegar a estos círculos de poder o a altas esferas a lucharlo también, ¿no? Sí, yo creo que ella lo evidenció ahora cuando Alemania estuvo en el Consejo de Seguridad y lo presidió, y ella estuvo allá, y a Juan Esteban Constein, Ulrich Beck, el sociólogo, acuña ese término del Machiavelli, que usted conoce muy bien de Maquiavelo, para lo bueno y para lo malo. Y tiene que ver con ese concepto también de la mami, la madre alemana. Sí, yo creo que todos esos matices y pliegues de su personalidad y de su acción política están muy bien retratados y relatados en el libro de Cristina aquí con nosotros, y Patricia, a mí me parece, y lo digo ahí en el prólogo, un libro magistral, porque desde afuera a mucha gente le parece gris y anodina la figura de Angela Merkel, pero lo que revela este libro es toda la astucia y la riqueza política de quien ha llegado a la cabeza de uno de los países más poderosos del mundo, pero lo ha hecho con unos valores y unos propósitos muy claros. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Tobías, es la calidad del trabajo de ella y su legado político lo que determina su importancia histórica, además del hecho pues fundamental de que es una mujer y que habla siempre con rigor y con autoridad y con conocimiento de causa, y tiene un pulso maravilloso para cumplir sus objetivos sin atropellar a nadie, sin imponerse. Es una figura deslumbrante, pero insisto, desde afuera a muchos nos parecía gris y anodina, y gracias a libros como este la vemos con todo su encanto y su interés. Claro, y lo que uno también, yo creo que le empieza a preocupar al mundo es si se derechizará Alemania. Ella ha mantenido como ese equilibrio, a pesar de los fracasos de, de los demócratas, de los socialdemócratas en Alemania, pero ella ha logrado como ese equilibrio, y con estas alianzas que tendrá que hacer y coaliciones, ¿será posible que eso se mantenga, o de pronto puede llegar esa ola de derechas, dijéramos, de ultraderechas europeas que en algunos lugares de Alemania ya se proyecta? Tobías. Ja, parte de la historia de Angela Merkel es también que ella ha tomado decisiones con gran impacto que han generado divisiones y conflictos internos en su propio partido. Por ejemplo, la crisis migratoria en 2015 o el no a la energía nuclear, y por eso ya tenemos un partido de la extrema derecha en Alemania que es un peligro para la democracia. Pero la otra pregunta es, ¿cuál fue la alternativa en este momento? Y por eso tenemos que esperar quién es el nuevo cancelar de Alemania en 2021, y vamos a ver cómo la dirección de la política en Alemania va a ser en el futuro. ¿Y esa decisión de quién va a ser el candidato de esta coalición se toma ahora en marzo? ¿Todavía tengo entendido? Ahí en la primaria, dijéramos, de los dos partidos. No, tenemos que esperar un poquito más, creo, en abril, y también depende un poquito de la pandemia. Tenemos un suceso en el partido de
de CDU, que es el partido de Angela Merkel, Armin Laschet, que es el gobernador de Nordrhein-Westfalia, el departamento más grande en Alemania, pero también hay un candidato, un favorito del Bavaria, Markus Söder, y por eso tenemos que ver quién de los dos es el candidato oficial del Partido Conservativo de CDU en Alemania. Pero esta decisión no es tomada hasta ahora. No se ha tomado. Bueno, Cristina y Patricia Salazar, que se metieron en ese trabajo que tanto hemos alabado todos, la conocieron más de cerquita y conocieron su entorno y su gente. Y el libro, como dice Juan Esteban Constaín, ha contribuido mucho a que se nos acerque más la primera biografía, dijéramos, o estudio sobre la Merkel. ¿Hay algo que usted le haya descubierto a ese ser humano, a esa niña, sobre todo esa primera parte del relato que es tan bonita de todo lo que fue esa infancia en Alemania del Este, Cristina? Sí, con Patricia hicimos una investigación bastante exhaustiva, no solamente revisamos las diferentes biografías que hay en Alemania y en otros idiomas sobre ella, pero pues en español no había ninguna, y lo que hicimos también fue hacer unas visitas de campo. Y entre ellas está a Templin, que queda a 76 kilómetros de Berlín, que es la patria chica personal de Angela Merkel. Angela Merkel nació en Hamburgo en 1954 y a los 3 meses el padre se trasladó a Alemania Oriental y vivió desde los 3 años hasta los 19, cuando se fue a la Universidad de Leipzig en Templin. Y cuando llegamos a Templin, lo que logramos analizar con mucho gusto, no fue solamente, digamos, conocer, hablar con muchas personas cercanas a ella, amigos, la profesora de ruso, por ejemplo, que le enseñó a mirar a los ojos, como nosotras bien contamos en el libro, pero también cómo este hábitat, este biotopo especial de lo que llaman la región del Uckermark, que está llena de espejos de agua, son 3.500 hectáreas de bosques, de agua, 590 lagos. La casa de ella quedaba en un enclave especial para curas y personas discapacitadas, y tenía detrás de ella un bosque, y ella se crió también con este silencio, con saber ser cautelosa también en sus movimientos, en sus acciones, en sus palabras al vivir en la RDA, pero como este enclave, este entorno la forjó a ella, y gracias a ella, digamos, gracias a eso también es como es hoy, ¿no? Toda esa cautela, saber sobrevivir, saber qué decir y qué no decir, adaptarse a las diferentes condiciones, ¿no? Y ser científica también. Sí, y ya para cerrar un poco, quería como que exploráramos por qué esa distancia con América Latina. Cuando le preguntan a la Merkel ahora en algunas entrevistas he leído qué va a hacer, dicen, bueno, voy a recoger honoris causa, que me han ofrecido en muchos lugares del mundo, y el único que no aparece es América Latina. Nadie en América Latina le ha ofrecido como un honoris causa a Angela Merkel. Juan Esteban, ¿por qué está tan lejano para ella o para Alemania nosotros o nosotros para ellos? No sé, quería preguntarles a ustedes para cerrar. Yo no lo sé muy bien, Cristina y Tobías, sin lugar a dudas lo sabrán mejor, pero mi experiencia como escritor muchas veces allá en Alemania y desde hace mucho es que hay como un agotamiento de ese exotismo latinoamericano que se explotó en términos literarios y también editoriales en el mercado alemán de manera muy profusa en los años 60, en los años 70. Yo hablo desde la literatura y creo que al público alemán ya no le interesa mucho América Latina, le interesan otros fenómenos en lo que tiene que ver con un cierto exotismo. Y hay una distancia entonces que uno la vive desde la literatura, desde los libros que se consumen, que se venden, que se escriben. No sé si eso tenga que ver también con la política, pero los expertos nos dirán. Tobías, a ver, ¿cómo complementamos eso? Sí, tal vez ese cansancio, dijéramos, desde el punto de vista de esa cultura que proyectamos, y ahora es en la política. Lamentable, tengo que decir que los alemanes son más interesados en novelas como Narcos en Netflix, como en la literatura de Latinoamérica. Sí. Y también yo no creo que muchos alemanes saben qué es el presidente de Colombia, por ejemplo. Pero ellos
conocen Pablo Escobar. Y este es un problema lamentable, y yo espero que él o la próxima jefe del gobierno en Alemania va a tener más interés en Latinoamérica, por ejemplo, en el proceso de paz en Colombia, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, que es un problema tan grande para la gente en Latinoamérica. Y esta es la cosa que yo espero que pasa con el nuevo gobierno en Alemania. Y que estoy segura que usted contribuye desde su corresponsalía mucho a proyectar esa otra problemática colombiana, la de la migración, la de Venezuela y la de tantos problemas donde nos ayudaría mucho ese vínculo con Alemania. Y para cerrar, Cristina, gracias por el libro y cuéntenos un poquito qué se sigue después de tantas ediciones. ¿Se sigue proyectando, llevarla, traerla, dijéramos aquí, a América Latina sería un objetivo de ustedes? Bueno, en realidad estamos muy sorprendidas y agradecidas por el recibimiento que ha tenido pues, el libro. En algún momento me dijeron que el libro se ha convertido como en una referencia, ¿no? Como en un libro, un texto de referencia sobre Alemania también y no solamente sobre Angela Merkel. No te puedo decir ahora qué sigue, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y yo quería de todas maneras referirme un poco a ese interés de Alemania a América Latina, y es un poco paradójico porque también lo vimos cuando Angela Merkel en 2008 visitó América Latina, y es que Alemania y Europa se enfocan mucho hacia Asia, en recursos hacia Europa mismo, en la relación transatlántica, pero cuando China llega a América Latina y se pelean de alguna manera por estos recursos naturales, entonces es como, entonces tenemos que volver a ponerle atención a América Latina, ¿no? Entonces ahí es un juego también de geopolítica. Quisiéramos, yo como colombiana quisiera en realidad que Alemania y Europa también se fijaran más en América Latina, no solamente en Colombia, pero hay que ver también qué pasa, ¿no? Porque de todas maneras lo que ya habíamos hablado del auge de la ultraderecha, no solamente aquí en Alemania, sino también en Europa, ahorita con la reconstrucción, cuando se acabe o cuando se aminore también la pandemia en todo el mundo, estos trabajos de cooperación entre los diferentes países. Habrá que esperar un poco también qué nuevo gobierno nos espera a partir de septiembre, de finales de año. Y bueno, pues ahí de todas maneras seguimos. Nos gustaría mucho contar también cómo fue la acción de Angela Merkel con el coronavirus, que también es ejemplar, porque nosotros la definimos como eso, como una domadora de crisis. Pues de verdad los tres, muchísimas gracias, Cristina Mendoza y Patricia Salazar, por ese libro y por abrirnos un poco en estas épocas de mujeres y de liderazgos femeninos, a Tobías Kaufer por aclararnos algo de lo que es esa política, y por supuesto a Juan Esteban Constaín, que tiene también sus raíces y parte de su patrimonio, dijéramos, en Alemania. Así que a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos y aprender un poco de lo que ha sido este legado ahora en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a los tres. Placer, gracias. Gracias. Y los esperamos en 8 días en otro programa de A Fondo con María Emma, en Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias y buen domingo.